Hola chicos de cuarto. Bueno, este videito es para explicarles un poco en qué consistía la actividad anterior. Estuve un poco enferma, así que, bueno, no me pude contactar antes, pero ahora sí lo vamos a hacer. Vamos a hacer la explicación. Nosotros hablábamos de que los virus no eran considerados seres vivos. Y no son considerados seres vivos porque hay dos de las funciones esenciales para la vida que no pueden cumplir. Una que es metabolizar por sí mismos y otra es reproducirse. Para poder realizar cualquiera de estas dos funciones, los virus necesitan infectar una célula, porque ellos no tienen maquinaria propia para poder hacerlo. Entonces, por eso era que los seres vivos no se consideran, en su gran mayoría, o por lo menos una gran parte de la comunidad científica, no los considera seres vivos. Hay muchas teorías acerca de dónde proviene un virus o si es parte de un ser vivo o en realidad es simplemente una reunión de macromoléculas. En ese tema no nos vamos a meter. Pero sí con saber que no se los considera seres vivos porque dentro de la definición de vida hay dos de las propiedades esenciales para considerar a un ser vivo que no están cumpliendo. Una es metabolizar y la otra es que se reproduzcan. Ellos no se reproducen por sí mismos ni pueden metabolizar por sí mismos. Necesitan hacerlo con la maquinaria de una célula. Ahora, ¿cuáles eran las sustancias que componen a un virus que también componen a los seres vivos? Bueno, sabíamos que tenía una cápside, que es una envoltura que está hecha de proteínas, y las proteínas son una de las 4 biomoléculas importantes y necesarias que tiene que tener un ser vivo para constituir sus células. Las proteínas son estructuras que tienen una determinada composición química, están formadas por un grupo ácido, un grupo básico y una cadena carbonada, con distintas ramificaciones donde hay distintos tipos de átomos y tienen funciones muy variadas, pero tienen una función especialísima dentro de los sistemas vivos, y es que las proteínas son las encargadas de mediar todas las reacciones químicas que suceden dentro de una célula y dentro de un organismo vivo. Tienen muchísimas funciones además de estas de mediar en procesos químicos. Son mensajeros químicos, hay muchas que son estructurales, por ejemplo las que forman el pelo y las que forman las uñas. Además tienen otras funciones, mensajeros químicos, aceleradores de reacciones químicas, como habíamos mencionado antes. Y además los virus no solamente están formados por estas proteínas, sino que también están formados por otras moléculas, por ejemplo, una molécula de ADN o de ARN. Esa molécula puede tomar distintas características, pero otra de las biomoléculas importantes que también comparten con los demás con los seres vivos o con las células, es esto de contener material genético o ácidos nucleicos. Ese sería el nombre de las biomoléculas que corresponden a este conjunto de estructuras químicas. ¿Está? Entonces, los ácidos nucleicos son sustancias químicas que están formadas de manera un poquito más compleja que las otras. Están formadas por una base nitrogenada, por un azúcar de 5 carbonos, el cual puede tener oxígeno o no, y por eso uno se llama ribosa, que es la que tiene oxígeno, y desoxirribosa, la que no lo tiene. Y además tiene un grupo fosforado, que es el que se va a encargar de que se unan las hebras del ADN. Esa es la otra molécula. Hasta ahora vimos dos biomoléculas, las proteínas y los ácidos nucleicos, que son los que comparten los virus con las células o con los seres vivos. Además, los virus muchas veces cuando rompen la célula huésped de la cual se sirvieron para poder reproducirse, llevan consigo partes de la membrana plasmática de esa célula que está formada por fosfolípidos. Los lípidos son una familia muy variada de sustancias químicas, dentro de las cuales se encuentran los fosfolípidos, que son lípidos que tienen una porción fosforada, tienen una estructura distinta a otros. Es una familia muy variada y hay distintas clasificaciones dependiendo del texto desde donde uno quiera extraer la información. No vamos a ahondar mucho en cuáles son esas clasificaciones, pero sí saber que el grupo de los lípidos es una de las biomoléculas también esenciales para que se pueda estructurar un ser vivo, y
tienen una función muy importante, sobre todo la de formar membranas, porque todo el sistema de membranas es lo que va a permitir compartimentalizar la célula, y va a permitir también esa comunicación del afuera con el adentro. La membrana va a ser lo que va a limitar la célula. Entonces, tiene una función muy importante, que es la función mecánica. Está la de resistencia mecánica y la de protección, que es la que nosotros vamos a estudiar cuando veamos células. Entonces ya vimos 3 biomoléculas: proteínas, ácidos nucleicos y lípidos. Los lípidos son muy variados y tienen distintas funciones, sobre todo la función mecánica, una función de protección física, está de resistencia mecánica, y es lo que va a permitir delimitar las células y va a delimitar compartimientos dentro de la célula. Y después tenemos un último grupo de biomoléculas que son los hidratos de carbono, que son muy importantes. Los virus también a veces tienen porciones de hidratos de carbono, que son los que les van a servir para engañar a las células y poder ingresar dentro de ellas y servirse de toda su maquinaria para poder reproducirse. Entonces, las biomoléculas son 4. Tenemos a los hidratos de carbono, a los lípidos, a los ácidos nucleicos y a las proteínas. Son esenciales para cualquier ser vivo. Y todas están formadas por sustancias orgánicas. ¿Qué queremos decir con sustancias orgánicas? Sustancias que tienen una estructura de carbonos, de átomos de carbonos unidos entre sí, a los cuales se unen átomos de hidrógeno y otros átomos especiales y forman estructuras muy variadas, porque como pueden formar cadenas muy largas, esas cadenas largas se pueden plegar y formar estructuras cíclicas o ciclos. Además pueden unirse a varios ciclos o pueden conjugarse cadenas lineales con ciclos. Entonces dan una cantidad muy variada de compuestos químicos, que son esta variedad de compuestos químicos son las que permitieron la complejización de todos los procesos biológicos y son las que permitieron formar estructuras complejas como es una célula. Bueno, espero que hayan entendido, espero que les haya servido para poder corregir sus actividades y en base a esto que mencionamos, ustedes deberían hacer una autocorrección de las actividades que se mandaron por Blended. Entonces, los seres vivos se consideran vivos porque cumplen ciertas propiedades, cumplen ciertas funciones que los virus no pueden cumplir. 2 de las más importantes para considerar un organismo vivo son metabolizar y reproducirse, cosa que un virus no puede realizar por sí mismo y necesita utilizar una célula huésped para hacerlo. Y después, ¿cuáles son las sustancias que comparten con los seres vivos? Bueno, los virus comparten con los seres vivos estas biomoléculas: lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y hidratos de carbono, que son exactamente las mismas sustancias que conforman todos los seres vivos. Bueno, espero que les haya servido y después les voy a adjuntar un material de un texto de biología para que ustedes puedan extraer información un poquito más precisa sobre cada una de las biomoléculas y de qué funciones y cuál es la estructura química que tienen, porque es muy importante conocer esa estructura química para saber qué tipo de función va a cumplir dentro de la célula. Bueno, muchas gracias y que la pasen bien. Cuídense mucho.